Buenas noches. This meeting is being recorded. Buenas noches. A ver, espero que ahí se pueda ver mi pantalla. Sí, sí está compartiendo. Perfecto. ¿Me ayudan un poquito sí, claro, a silenciar? Gracias. ¿Me pueden... aquí está. Bien. ¿Alguien que me pueda recordar en qué nos quedamos, por favor? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha perfecto. Yo la verdad es que la última clase no entré y no he podido ver la grabación. Okay. Y pues yo en lo que me quedé, pues me quedé en el artículo 31 de las obligaciones de los mexicanos. Ok. De la Constitución, me quedé en lo que es obligatoriedad, proporcionalidad, bueno, los principios y el principio de equidad. Hasta ahí me quedé yo. Ok, bien. Bueno, a grandes rasgos estábamos viendo el fundamento constitucional de derecho fiscal tributario y bueno, hablábamos de también que no solamente el artículo 31 en su fracción cuarta maneja los principios, que era lo que estábamos vislumbrando, ¿no? Lo que estábamos estudiando, lo que se explicó, por ahí pasamos algunas jurisprudencias, para efecto de que, pues, bueno, ustedes puedan ver cómo la Corte tomaba en consideración estos principios y explicaba ahí en esos mismos la diferencia por ahí de la capacidad económica y la capacidad contributiva. Eso fue lo último que estuvimos checando, ¿bien? Entonces, decíamos en las clases anteriores también que, bueno, además de estos principios constitucionales que nos da el derecho tributario o el derecho fiscal, también podemos encontrar algunas otras cosas importantes dentro del derecho fiscal y nuestra Constitución, como lo era el artículo 73, en donde pues podíamos ver que el Congreso tiene la facultad, y por Congreso me refiero al Congreso de la Unión, bien, tiene la facultad para establecer contribuciones y veíamos sobre qué cuestiones puede establecer las contribuciones. Bien, entonces ahí yo les decía que era importante que leyéramos por ahí la fracción 29ª para establecer bien y checar las fracciones una por una, en donde nos podemos dar cuenta que la federación como tal va a tener a bien poder establecer contribuciones en aspectos relevantes que solamente lo podrá hacer, repito, la federación. Es decir, veíamos que los estados no pueden en su momento o no tienen la facultad para establecer contribuciones sobre estas fracciones, ¿bien? Y entonces las empezamos a identificar, empezamos a explicar un poquito de qué se trataba, ¿sí? Y con posterioridad hablábamos que esto no quiere decir, ¿sí? Que los estados no tengan participación para el cobro de los impuestos, ¿no? Bueno, de las contribuciones, hablando correctamente, ¿no? Porque también ya vimos que los impuestos son parte de las contribuciones y fue la tarea que yo les había encomendado leer. Prácticamente identificar que los impuestos van dentro de nuestras de nuestras contribuciones mismas que son establecidas de principio por la federación, pero que de cierta manera las entidades federativas también tendrán una participación en el rendimiento, ¿no? De estas contribuciones especiales.
¿sí? Ahora, decíamos que dentro de esta participación había una ley muy importante que permitía incluso a través de las diferentes secretarías de finanzas que se encuentran en cada estado, en cada entidad federativa, a través de esta ley de coordinación fiscal, poder llegar a cobrarnos los impuestos que son en materia federal. ¿Ok? Hasta aquí, ¿sí se entiende esto perfectamente? Sí, digo, se explicó con mayor detalle en la clase anterior, pero entendemos bien que la federación tiene rubros específicos para poder establecer contribuciones a los particulares y que esto solo es competencia de la federación. Sí, sí, vamos Sí, bien. sí, 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 sí se entiende bien, muchas gracias, sí. Ok, Sí, gracias. perfecto. Bueno, y entonces decíamos que, bueno, ¿qué sucede cuando, aquí preguntábamos, ¿no? ¿Qué sucede cuando los recursos asignados a las entidades federativas son insuficientes y se requiere de una participación adicional? La respuesta era, pues deberán coordinarse con la federación por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que decíamos que era la encargada también de ver esta coordinación federal junto con la estatal para efecto de la distribución de estos gastos, ¿no? ¿Para qué? Para que estas entidades federativas, a través de esta coordinación fiscal, pues puedan recibir una participación adicional a la que ellos pudieran eh, accesar o tener en una planeación del gasto público como lo habíamos checado, ¿no? Recordemos que también los estados tienen sus propias planeaciones, su propia forma de gobierno a través de ¿cómo se llama? Un proyecto, sí, y este proyecto, bueno, pues les dará una partida para sufragar ese gasto público. Bien, entonces, cuando llega a ser a veces insuficiente, podemos saber o podemos tener esta participación, digamos, comunicación de los estados con la federación y hay una secretaría, obviamente, que facilita esta comunicación, que facilita, pues sí, esta solicitud por parte de las entidades federativas y que lo hacen a través de lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces aquí pueden obtener o recibir una partida, una participación adicional de recaudación federal. En algunas ocasiones decíamos que existen programas dentro de esta ley de coordinación fiscal y ponía yo ahí un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Decíamos que si en una familia, ¿no? La cabeza era el papá y el papá le prestaba a una persona y, digamos, voy a tratar de ser lo más sencillo posible de explicar esto, ¿bien? Entonces, mi papá le presta dinero a mi tío, ¿sí? Pero resulta que mi papá no tiene tiempo de ir a cobrarle, se da el plazo de vencimiento de esta deuda y pues mi papá no puede ir a cobrar esta deuda, ¿correcto? Por papá, entiéndase, la federación. Entonces me dice, oye, Cristian, fíjate que tu tío, Jesús, me debe dinero. ¿Qué te parece si vas a requerir el pago de esta deuda? Y si tú vas y me ayudas, de esos 1,000 pesos que me debe, yo te voy a dar 200 pesos a ti. Pero mi intención es recuperar los 1,000 pesos, tener 800 para mí y bueno, te puedo compartir 200 pesos. Es más o menos a grandes rasgos en un ejemplo muy, muy sencillo de cómo a veces esta comunicación de ir a cobrar por parte de las entidades federativas, entiéndase Cristian Hijo, ¿no? Se coordina con la federación, que es el papá, en este supuesto, y entonces al ejercer las facultades de cobro, que se lleva todo una fundamentación y motivación, que ya veíamos que esto es muy importante, todo acto que tiene a bien hacer el gobierno tiene que estar fundamentado, o las autoridades tienen que estar fundamentado
y motivado, ¿verdad? Y entonces, a través de esta ley de coordinación, es que la federación puede, de cierta manera, faculta a las entidades federativas para poder ir a hacer estos cobros, ¿no? ¿Por qué platicaba yo esto? Porque recuerdo que en 2 o 3 clases anteriores a las que tuvimos, una de sus compañeritas preguntaba, oiga, es que alguna de las ocasiones yo vi que vino la Secretaría de Finanzas a cobrarme un impuesto federal. Ah, bueno, es que se hace el uso de esta ley de coordinación fiscal y es posible, sí, sí es posible, ¿sí? Entonces, aquí también hablamos de que, bueno, como se hacen o se llevan a cabo estos actos administrativos, decíamos, tienen que ir fundados y motivados, ¿no? Pero también digamos que dentro de esa coordinación fiscal hay un beneficio también para las entidades federativas, ¿no? Para los estados. Es conveniente para ambas formas de gobierno en cuanto a su administración y en cuanto a la obtención de recursos. Pues sí, sí es viable, ¿ok? Entonces, también funciona esta ley de coordinación bajo el principio de economía, ¿no? Decíamos, puede resultarme mucho más económico que vaya y cobre una persona perdón, que cobre el Estado, ¿no? Tiene muchísimo más cerca a los contribuyentes y entonces eso me evitará a mí pues gastos de ejecución, ¿no? ¿Qué son los gastos de ejecución? El que vaya una persona a cobrarnos, a ver cómo están nuestros impuestos, a revisarnos y la determinación de estos créditos, bueno, el cobro de los mismos, todo eso genera un costo. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, sí, vamos bien, gracias. Ok, entonces esta coordinación, perdón, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo que comentar? ¿Algo que participar? Es que yo no los veo porque cuando comparto tengo, digamos, toda la pantalla, entonces no sé si me alzan la manita porque no me aparece aquí, no sé por qué. No, solo para comentar que vamos entendiendo bien. Gracias. ¿Sí? Ah, ok, bien. Si tienen alguna duda o alguna participación, con toda confianza, como siempre. Bien. Entonces, híjole, ya abrí algo que no. Bien, entonces les decía yo que, bueno, esta comunicación se hace a través de convenios, ¿no? Quedan establecidos convenios y a través de estos es que se puede ejercer esta ley de coordinación fiscal, esta participación y a su vez también, pues, allegarse de recursos también los estados. Aquí debemos de recordar que cuando vimos nosotros nuestro artículo 73, decíamos que hay impuestos que solo los puede poner la federación, pero también hay impuestos que son locales, ¿no? Y poníamos ahí algunos ejemplos. Como a algunos locales está el impuesto predial, ¿no? Están los derechos, que ahorita vamos para allá con el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a ver de qué otra manera nos podemos hallar de recursos, sí, a través de los medios plenamente fiscales, como les decía, tenemos, para recordarlo un poquito también, tenemos recursos fiscales y financieros, ¿bien? Entonces ya nos fuimos adentrando poco a poco hasta llegar a los fiscales. Entonces, dentro de los fiscales, bueno, pues ya teníamos ahí que son las contribuciones y que estas contribuciones pueden ser a nivel federal o incluso a nivel local, ¿no? Y decíamos el ejemplo de impuestos locales, como podría ser el impuesto predial o el impuesto al hospedaje, que también es muy común, ¿no? Cuando las empresas gastan en viáticos o cuando llegamos a tener viáticos, nosotros regularmente pedimos una factura de donde nos hospedamos, ¿no? Esta factura que ampara, pues el gasto que estoy haciendo yo de ir a tener actividades empresariales en un lugar distinto al que es mi domicilio fiscal, ¿no? Entonces, todo esto, fíjense cómo se va bailando, ¿no? Y vamos viendo que, híjole, ya son demasiados conceptos, pero todo tiene que ver y todo se va, digamos, interrelacionando, ¿no? Decíamos que por esa situación es que el derecho fiscal
tiene muchos conceptos y hay que estar en constante estudio y comprensión de lo que estamos haciendo. Bien. Después de lo de la coordinación fiscal, entonces, y en función de que veamos que existen impuestos que son federales e impuestos que son locales, veíamos que nuestro artículo 124 nos dice las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, entonces se entienden reservadas a los estados. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero poner un impuesto diferente, ¿sí? Un impuesto que no esté considerado como exclusivo de la federación, entonces lo podré hacer porque, bueno, digamos que aquí se debe de entender que todo lo que no está ahí, entonces está reservado para los estados. Bien, por eso era tan importante ver nuestro artículo 73. Ok, entonces ya relacionamos el 73 con el 124. Y ahora tenemos que ver el 117. ¿Por qué? Porque ahí nos dice que los estados no pueden en ningún caso gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesan su territorio. Aquí, ojo, fíjense, tenía yo una pregunta ya un poquito, hace poquito en un foro diferente, me decían, oiga, maestro, fíjese que yo en la empresa tengo que hacer unas facturas que ahora se han vuelto, pues digamos que son facturas de tránsito, ¿no? Para decirlo así, para yo poder mover mi mercancía. Y yo le decía, oye, ok, estas facturas que tú haces, que es todo lo que antes era lo que era la carta aporte, ¿sí? Ahora tenemos facturas de como tipo carta aporte para efectos de que los abogados, aquí hay puros abogados, ¿verdad? Para efecto de que como abogados entendamos de qué se trata, sí, me decía, es que es como la carta aporte o lo que era antes la carta aporte. Sí, efectivamente, es una factura que nos sirve para el traslado de la mercancía dentro del territorio nacional para evitar muchas cosas, ¿no? O para acreditar también la posesión de la mercancía y demás. Tiene las mismas funciones. Ahora, solamente que esta carta aporte antes no tenía como un control, digamos, federal, y lo que viene a hacer esta factura, ¿sí? De transporte, viene a hacer esa función de la carta aporte para la debida acreditación, ¿sí? Solamente de lo que es el traslado de la mercancía. Debe de ir acompañada, decía ella. Nosotros en nuestra empresa nos piden que lleve acompañada la factura de compra o en su caso todos los documentos de la importación, ¿no? El pedimento, el pago de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decía, oiga, ¿eso se considera como un pago de impuestos? Esa era la pregunta. Ustedes, si ustedes les hicieran como abogados esa pregunta, ¿qué contestarían? Me interesa saber para ver si estamos en contexto del tema. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, si la factura de tránsito, ¿no? La carta aporte, representa para mí el simple hecho de tenerla o emitirla, representa un impuesto, representa que está grabada mi mercancía. ¿Sí se entiende lo que estoy tratando de explicar? Es como el impuesto de traslado, ¿no? Regularmente los transportistas emiten una carta aporte de traslado para, no sé, de traslado, de donde sale a donde se envía. Obviamente tienen que realizar el pago de ese impuesto por el traslado o el derecho de vía, ¿no? Es que es justo eso lo que yo les quería aclarar, porque efectivamente no es eso, ¿sí? No es eso. ¿Qué es lo que sucede? A mí me decían, es que el autotransportista me emite una factura. Entonces,
aquí lo que tenemos que identificar es esa factura, cuál es el concepto de esa factura. Porque fíjense bien, aquí el artículo 117 nos dice, los estados no pueden en ningún caso gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. Es decir, si yo llevo de Ciudad de México a, no sé, se me ocurre Aguascalientes, mercancía, y tú me dices, es que ahí me cobran el traslado y me cobran un impuesto, tenemos que ver la naturaleza de la obligación, de dónde proviene esta obligación. Bien, entonces, aquí si yo contrato, fíjense bien, si yo estoy contratando a una persona para que me haga el traslado, si yo le tengo que dar la documentación necesaria, ¿no? Para que él no tenga problemas digamos, por ese traslado de la mercancía, ¿sí? Pero digamos que esa información que yo le estoy dando es la factura de compra, ¿no? La factura de compra, digamos, en donde ahí se acredita mi propiedad, ¿sí? Y ahí, en este caso, por ejemplo, yo estoy pagando un impuesto que es el IVA, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, oye, ¿por qué pagaste el IVA? Porque adquirí, ¿no? Compré mercancía. Bien, el hecho de que yo le dé una copia al autotransportista de esta factura y se emita, ahora, es bien importante saber quién está obligado a emitir esta carta aporte, ¿eh? ¿Por qué? Porque los autotransportistas no son los obligados a emitirla. Ojo, ¿sí? Aquí la carta aporte se emite siempre y cuando los dueños de los bienes seamos nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres el propietario de bien, de algún bien o de alguna mercancía y necesitas trasladarla por tus propios medios de un lugar a otro, bueno, entonces tú estás obligado a emitir esta carta aporte. Bien, esta factura llamada carta aporte, que es ahora hablando un poquito de manera más fiscal, es emitir un CFDI de traslado con un complemento carta aporte. ¿Se fijan? Entonces, pero aquí, ¿qué es lo que está pasando? Por eso yo les preguntaba, ¿ustedes consideran que viene el autotransportista y le dan esta carta aporte? Tache, tache totalmente. Y esto lo pongo porque sí me gusta identificar bien cuando hablamos del tránsito de las cosas, que ahorita es algo que fiscalmente suele ser una pregunta muy recurrente para ustedes como abogados, ¿sí? Por eso es que estoy detallando esto. Aquí lo que sucede es que ese CFDI, que es un CFDI de traslado, ¿sí? Con complemento carta aporte, sirve cuando un bien de mi propiedad lo voy a llevar por mis propios medios de un lugar a otro. ¿Se dan cuenta? Yo, Cristian, compré 10 cajas de refresco y esas 10 cajas de refresco las voy a mandar a Aguascalientes, decíamos. Entonces tengo una factura de compra que ahí sí está grabada la compra por un impuesto federal, el impuesto al valor agregado llamado IVA, y ahí yo ya pagué ese impuesto, ¿correcto? Pero eso es por la compra. Pero si yo quiero trasladar mi mercancía de Ciudad de México a Aguascalientes, no tengo por qué pagar, ¿correcto? Por eso aquí dice, artículo 117, los estados que dice no pueden en ningún caso, fracción cuarta, grabar, ¿sí? Grabar el tránsito de cosas que atraviesan su territorio. Es como, si yo salgo por Querétaro, y que sabes qué es que vas a pasar por Querétaro, me tienes que pagar por el simple hecho de pasar el territorio, no me cobran, ¿verdad? Y ahora, ojo, me dijo una persona, no, profesor, sí nos cobran, ¿cómo no? Fíjese que a mí me cobran las casetas.
Ah, bueno, tú estás pagando un servicio de atravesar, ¿no? Para pagar un peaje, ¿sí? Pero este peaje, bueno, es una concesión que tiene el gobierno porque tú vas a ocupar una vía, digamos, de inversión privada, pero nada tiene que ver, si tú te vas, digamos, por la carretera federal, lo que llamamos libre, ¿te cobran algo, chicos, No, chicas? ¿Verdad que no? no, No nos cobran. ¿Sí? Entonces, es esto lo que a lo que se refiere la Constitución. Debemos de ser muy claros, ¿sí? A la hora de ver por qué es por lo que nos están cobrando. Ahora, fíjate bien, Vero, a mí no me van a cobrar el ir de aquí hasta, de Ciudad de México, ahorita me encuentro en Ciudad de México, hasta Aguascalientes. ¿Me van a cobrar? No, porque me voy a ir por la carretera federal, que, bueno, tengo la libertad de tránsito por esa A ver, carretera. perdón, entonces, a ver, déjame checar si ya entendí. Entonces, quien emite la factura o en su momento dado con denominación carta aporte es que el propietario de la mercancía hacia quien le va a realizar la entrega, ¿no? No, Y no, no, en su momento, fíjate bien, yo tengo, por ejemplo, yo tengo una bodega aquí en Ciudad de México, aquí fue la compra, sí, todo llegó, bueno, aquí fue la compra y yo la quiero trasladar a una bodega que también es mía, pero en Aguascalientes. ¿Sí? Ahora, ojo, debemos de apuntar muy bien cómo nos vamos a referir a esta situación. Hay varios tipos de facturación, hay varios tipos de CFDI, ¿sí? Entonces, en este caso estábamos hablando de un CFDI de traslado, un CFDI de traslado de mercancía, ¿sí? Pero ¿con qué calidad qué otra cosa lleva? Lleva un complemento llamado carta aporte. ¿Bien? Ahora, si ustedes me dicen, oiga, profesor, ¿qué es un CFDI? Ah, pues es un comprobante, por sus siglas, es un comprobante fiscal digital por internet. ¿Bien? Eso significa CFDI. Es el comprobante fiscal digital por internet, porque los comprobantes, recordemos ahora las facturas, pues son esos comprobantes fiscales. Es el famoso XML, ¿no? Junto con su representación para impresión en PDF. ¿Bien? ¿Estoy siendo claro? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, chicos? Cuando yo no tengo la posibilidad de trasladar por mis propios medios, ¿sí? Contrato, como decía una persona, un fletero, ¿no? O un autotransporte o un servicio de logística, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces me decían, oiga, pero entonces ellos tienen que llevar su complemento, carta aporte, sí, también van a tener que llevar su complemento, carta aporte, siempre y cuando ellos tengan su mercancía. Pero si van en el mío, yo les tengo que dar una copia de mi factura, bien, y ellos me emitirán a mí una factura por el servicio que me están brindando. Yo los contrato para que lleven mercancía de Ciudad de México a León, Guanajuato, ¿no? Pero no quiere decir que eso que yo estoy pagando como tal esté grabado el que yo atraviese el territorio. Nada tiene que ver, ojo con esta situación. Aquí la puse en negritas porque ese tema ahorita, cuando no estamos muy adentrados en el área fiscal, es algo que es muy recurrente que nos pregunten, ¿sí? Entonces aquí tenemos que identificar bien de dónde nace nuestra obligación, cuál es el acto que yo estoy haciendo para que se me cobre un impuesto o no, ¿sí? Denme un segundo, por favor. Estoy dando clase, ¿te puedo devolver la llamada como en una hora, por favor? Gracias, bye. Listo, discúlpenme. Es que una persona que no sabía que estaba dando clase. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí nosotros,
vamos a tener que identificar de dónde nace la obligación. Bien, en este caso, ¿qué pasa aquí? Los estados no pueden por ningún caso gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesan el territorio. El hecho de que yo mande mi mercancía, ¿tiene algún costo? Si lo hago yo con mis propios medios, no. Oye, y si lo hago a través de un tercero, pues el costo es lo que te cobre ese tercero, ¿verdad? Pero no es un impuesto el que atraviese la mercancía al territorio, sino lo que te está cobrando es el servicio del flete. ¿Se entiende esta parte? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, era Bueno, ese sería de estado a estado. ¿Qué pasa cuando viene del extranjero, ya sea de Sudamérica o de Norteamérica? bueno, ahí sí hay impuesto, ¿no? ¿Hay algún porcentaje? ¿O lo dice la ley o de qué Sí, depende? sí, ahí depende, obviamente, de la ley aduanera, ¿bien? Y, por ejemplo, aquí lo podemos ver en el artículo 73, en donde dice, en la fracción 29ª, en el número 1, ¿sí? Dice sobre el comercio exterior. Aquí el Estado puede poner aranceles sobre el comercio exterior. ¿Qué quiere decir? Ahí pues voy a tener seguramente que pagar un impuesto, ¿no? Incluso ya esto ya es, o sea, lo pueden ir viendo conforme se estudie derecho aduanero, pero hay incluso cuotas compensatorias. ¿Qué pasa? Que en algunos lugares del mundo era muy barato, ¿no? Era muy barato comprar una situación, comprar, por ejemplo, no sé, un celular. Pongamos un ejemplo muy básico, ¿no? Yo aquí, el hacer un celular me cuesta 100 pesos, pero ¿qué crees? Si yo mando a hacer ese mismo celular a China, ¿no? En China me cuesta 20 pesos. Entonces, ¿qué pasaría con todas las personas que se dedican a hacer celulares aquí en México? Pues nadie los contrataría, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí en lo que son las cuotas compensatorias? Estoy tratando de explicarlo lo más sencillo posible, ¿ok? Para evitarnos, digamos, palabras muy específicas, ¿bien? Que a veces la ley usa. Se van a dar cuenta ahorita que entremos a la ley fiscal, que de repente hay palabras que, híjole, tenemos que pararnos, detenernos a explicar. Lo estoy tratando de hacer de la manera más coloquial posible, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa con el Estado mexicano? Si en Estados Unidos me cuesta hacerlo 20 pesos, pero aquí en México me cuesta 80 y yo lo vendo en 100, pues obviamente, ¿dónde voy a mandar a hacer todo? A Estados Unidos o a China, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No, pues mejor lo mando a hacer allá, lo importo y aquí lo vendo en 100 y tengo una utilidad muchísimo más grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dicen, ok, pero le estás quitando de cierta manera la opción o sí, de competencia a los fabricantes mexicanos. Entonces, ahí, bajo este supuesto, ¿qué hace el Estado mexicano? Pone legisla sobre una tabla de cuotas compensatorias y te dice, bueno, ¿sabes qué? Si tú traes de allá esos celulares a 20 pesos, aquí te pongo una cuota compensatoria donde te voy a cobrar un símil a lo que te cobrarían aquí en México. Entonces, trata de equilibrar esa parte. ¿Para qué? Para evitar que tú vayas y pongas o compres toda la mano de obra fuera y no dejes sin trabajo a los mexicanos. Se llaman cuotas compensatorias cuando traes un producto por debajo del costo que pueda llegar a tener en el mercado nacional, ¿no? Entonces, eso ya es un poquito mucho más avanzado en cuestión de derecho fiscal, pero bueno, ahí está la duda y espero que haber sido claro. Sí, quedó bien esa duda, quedó aclarada, pues. Sí, sí, está bien, profesor. ¿Sí? Bien, entonces decíamos nosotros, aquí va a haber quien pueda en materia federal
legislar, que es la federación, pero los estados no podrán legislar en esa situación, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la fracción quinta, seguimos avanzando, prohibir ni gravar directa o indirectamente la entrada a su territorio ni la salida de él a ninguna mercancía nacional o extranjera. Pues ya está aquí, ¿no? Entonces imagínense si a mí me empiezan a cobrar o a grabar. ¿Qué es grabar? Poner un impuesto, ¿no? Poner una contribución, ¿sí? Cada que paso por un territorio estatal, sería una locura, ¿no? Los precios se irían muy elevados. Entonces, la ley tiene por, digamos, por armonía que ser congruente, ¿no? Aquí no pueden gravar en esa situación las mercancías ni de forma directa ni indirecta, la entrada ni salida del territorio. Y por territorio me refiero, por ejemplo, Estado de México, que pase a Puebla o Puebla a Veracruz, no sé. ¿Me explico? Entonces, esa es la situación, ¿ok? Entonces, bueno, pues recordando esta situación, aquí nosotros tenemos estas prohibiciones para los estados, como gravar la circulación y el consumo de efectos nacionales o extranjeros con impuestos o derechos cuya extinción se efectúe por aduanas locales. Como decíamos, ¿no? Las aduanas regularmente son de naturaleza federal, ¿ok? Entonces, pues no puede haber una aduana local como tal donde haya un requerimiento de inspección o de registro para efectos de grabar la circulación. Bien, queda prohibido, ¿no? Expedir ni mantener el vigor de leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos, lo que preguntó la compañera, ¿no? Oye, es que aquí puede haber una diferencia de impuestos, fíjate que allá pagué muy poquito de impuestos o no pagué impuestos, por eso es que el costo me bajó demasiado. Entonces, yo lo que quiero hacer como estado de Nuevo León, quiero poner o imponer una diferencia de impuestos bajo el término es una cuota compensatoria, no lo puedo hacer porque decíamos que el artículo 73 solo faculta a la federación, ¿sí? ¿Queda claro? Contraer directa o indirectamente obligaciones y empréstitos. La clase pasada decíamos que la federación, el gobierno mexicano, puede solicitar créditos o puede contraer obligaciones bajo papel, digamos, financiero, ¿sí? Que los empréstitos que son con otras naciones son préstamos, si son préstamos que se hacen de estado a estado, pero estoy hablando de que México le presta, han escuchado lo de la deuda externa, Estados Unidos le presta dinero a México, estos son los empréstitos, estos préstamos que se hacen, digamos, a nivel federal, a nivel país, ¿correcto? Entonces, digamos aquí, ¿cuál sería el ejemplo? Pues el estado de Veracruz, que algún día salió en las noticias y bueno, yo no lo podía creer y muchos contadores, abogados y demás, fue muy criticado el político que en ese momento estaba en turno, en donde decía, es que yo quiero pedir creo que me parece que era Japón, un empréstito, por tanto, sí, y con eso yo levantaría Veracruz. Y todo el mundo dice, bueno, espérame, es que tú no puedes hacer eso. Es más, la Constitución te lo impide en su artículo 117. Los estados no pueden contraer obligaciones de forma directa o indirecta a través de empréstitos con gobiernos de otras naciones. Queda totalmente prohibido, por ningún caso lo pueden hacer. Bien, entonces esto es muy importante. Vamos a ver por qué. Porque al final del día son facultades única y exclusivamente de la federación, ¿sí? Ok, entonces, bajo este tenor, bajo esta idea de que existen impuestos que nos puede poner la federación y existen impuestos o contribuciones que nos pueden poner los estados locales, tendríamos entonces que irnos a entender qué son las contribuciones. Bueno, ok, ya me dijeron que en comercio exterior, que que en azúcares, que en, ¿cómo se llaman?
las gasolinas, en combustibles, en todo esto, solamente me puede gravar la federación. Y todo lo demás, entonces, quedará comprendido que si no entra dentro de esas 10 o 15 fracciones que están en el artículo 73, entonces todo lo demás sí me podrá poner un impuesto a nivel estatal. Ok, bueno, entonces tengo que ver qué es un impuesto, qué es una contribución. Por ahí también tocamos la palabra de aportación de seguridad social. Y yo la primera clase que tuvimos a bien tener, decíamos ahí a grosso modo la diferencia. Yo les decía que se iban a encontrar con que era muy complicado encontrar la definición de esto. Y vamos a ver por qué. En el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos habla de las contribuciones y cómo se clasifican. Bien, decíamos en aquel entonces, en aquella clase, las contribuciones son todos aquellos derechos que tiene el Estado de cobrarnos porque están en ley, porque tuvieron un proceso legislativo, porque ya pasaron, porque están aprobadas y porque puede ejercer ese derecho. Bien, entonces esas contribuciones nos van a ayudar a ¿qué? A cubrir el gasto público de la federación, de los municipios, de los estados, de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Y lo tenemos que hacer de una manera proporcional y equitativa. Y entonces fue cuando empezamos a ver esta parte de la equidad, de la proporcionalidad, de la capacidad económica, de la capacidad contributiva. ¿Sí se acuerdan de esta parte? Del gasto público, ¿sí? ¿Para qué se lleva a cabo los impuestos? Bueno, para sufragar el gasto público, ¿bien? Entonces, dentro de estos requisitos de ley que tenemos, estos principios constitucionales que nos da el derecho fiscal, tenemos esa parte que nosotros vamos a pagar de forma proporcional, equitativa, que los impuestos deben de ser generales, deben estar establecidos en ley, deben de sufragar el gasto público, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que vimos las dos clases anteriores. Bien, pero entonces ahora, vayamos entonces, sí, me hablas de que tengo que contribuir y es mi obligación contribuir, pero ¿y entonces qué es contribuir? ¿No? Bueno, entiendo que es aportar al gasto público, ¿no? Es la parte que me toca como gobernado, como ciudadano, según mi capacidad económica, según mi capacidad contributiva, es la aportación que me toca dar, ¿no? Bien, entonces, bueno, en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación tenemos lo que son las contribuciones, ¿sí? Las contribuciones, dice el artículo 2, que las vamos a clasificar en impuestos, en aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y los derechos. En aquella clase les di ejemplos de cada uno de estos conceptos, pero lo interesante aquí es ver el que nosotros tenemos un Código Fiscal de la Federación. Vamos a ver también qué leyes nos van a aplicar de manera federal y cuáles nos pueden aplicar de manera local. Bien, ahorita hemos dicho que a nivel federal ya tenemos varias situaciones. Tenemos una ley de ingresos de la federación, ¿sí? Que les dejé leer y que, bueno, vamos a preguntar por ahí. Les dejé, bueno, ya también platicamos de lo que es la ley de coordinación fiscal, que es una segunda ley, ¿no? Ahorita una tercera ley es el Código Fiscal de la Federación. También ya platicamos que las contribuciones, que los impuestos se dan a través de leyes federales, ¿no? Que el Código Fiscal de la Federación es la agrupación, ¿no? De derechos y obligaciones. Ahorita vamos a ver que nos ponen ahí el Código Fiscal de la Federación. Es un conjunto de normas jurídicas en materia tributaria que nos van a dar derechos y obligaciones, nos van a dar el actuar, el proceder de cómo debemos de actuar bajo el código, bajo esta relación tributaria que hablábamos y bajo esta, digamos, estas son las reglas que van a imperar esta relación, ¿ok? Entonces,
Dentro de este Código Fiscal de la Federación, decíamos ahí que, bueno, se aplica a todas las entidades federativas porque su aplicación es a nivel nacional, ¿sí? Y en el artículo 2 nos habla de las contribuciones y nos dice que se clasifican en estos 4 apartados. Bien, entonces vamos a ver cada uno de ellos. ¿Alguien que me ayude a leer la fracción primera, por favor? Sí, yo. Fracción primera. Impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones segunda, tercera y cuarta de este artículo. Ahora con tus propias palabras. ¿Qué son los impuestos? Pues los impuestos son, se lo voy a repetir, pues sí, son contribuciones, son pagos que debemos de hacer todas las personas o todas las empresas que, pues tenemos un trabajo y que pues hacemos una aportación a la federación para la mejora de, pues, ay, ¿cómo nos dijo al principio? Es que dijo una frase que me gustó muchísimo. Pero no me acuerdo. Miren, fíjense aquí, cosa interesante. Fíjense de la calidad de cómo hacemos las leyes, ¿no? Ay, a veces es hermoso porque si tú buscas una definición de impuesto, ¿sí? La definición de impuesto la vamos a encontrar única y exclusivamente de forma doctrinal. ¿Qué es esto? Solamente los libros nos van a decir que es un impuesto, porque nuestra ley, ¿sí? Acuérdense, yo les decía, ¿qué es un impuesto? Y yo les decía, los impuestos son contribuciones, eso queda claro, ¿no? Que pueden ser en dinero, pueden ser en especie, y estos impuestos son de carácter obligatorio para, digamos, cooperar o fortalecer la economía del país. Suena bien bonito, ¿no? Y uno dice, híjole, pues si yo me voy a la doctrina, puedo encontrar algo así como que el impuesto o tiene como sinónimo un tributo, ¿sí? Y nos dice que cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. ¿Por qué no genera una contraprestación directa? Pues porque la contraprestación es para todos, ¿no? La contraprestación de cierta manera es indirecta para sufragar el gasto público y cubrir las necesidades de los particulares, de los contribuyentes. Pero si tú pagas un impuesto, no vas a tener una contribución directa. ¿Y entonces qué es un impuesto? Bueno, pues es ese pago que yo hago para que el Estado funcione bien. Sí, es más, palabras menos lo que nos pueden definir algunos autores. Sí, habrá unos autores muy doctos en la materia con a lo mejor mejores definiciones que las que estoy dando. Sin embargo, quiero ser pues, lo más práctico posible y que sea entendible. Y yo les digo, aquí es ahora sí que como les pregunto, la calidad de nuestros legisladores a veces, pues en cuanto a su trabajo, pues puede ser que no sea la mejor, pero tenemos que darle una solución en nuestra vida cotidiana. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes buscan una definición, si yo voy a la ley a buscar una definición de impuestos, no la encuentro. Te dice, los impuestos son todo lo que no sean las fracciones 2, 3 y 4. Eso es un impuesto. Es una contribución que es algo distinto a la fracción 2 y 3 y 4 de este mismo artículo. Y entonces uno se queda, bueno, y entonces, pues sí, es algo diferente a la fracción 2, 3 y 4. Pero Sí, así como me quedé yo. exacto, pero entonces, ¿qué es, no? O sea, porque si ustedes se fijan aquí, no me da una definición, ¿sí? Fíjense, dice, las que se definen de la siguiente manera. Bueno, ok, entonces yo esperaba una definición de que me digas, Estado, que es un impuesto, pero tu definición es una definición por exclusión, ¿no? Es decir, los impuestos son todo lo que tú quieras que esté en ley, ¿sí?
que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica, pero que es diferente de las fracciones 2, 3 y 4. Ok, pues entonces no me dijiste qué era. Solo me dijiste que es una obligación que tengo que pagar, ¿sí? Si yo me pongo en el supuesto jurídico, pero que es algo totalmente diferente a las fracciones siguientes de este mismo artículo. Pues es que entonces no me dijiste que es un impuesto, ¿no? Entonces, al final del día, por eso les digo, el impuesto se considera o se maneja como un tributo, ¿no? Que se debe de pagar, es un pago que se debe de hacer en favor del Estado. ¿Para qué? Para que éste pueda tener un funcionamiento correcto. Bien, entonces, bueno, pues ahí tenemos de inicio lo que nos dice nuestra ley en cuanto a impuestos. Cosa curiosa, me dice que me va a definir en el primer párrafo y en la primera fracción pues no me lo define, me dice que es todo lo que yo quiera menos, o todo lo que yo quiera siempre y cuando sea diferente a la fracción 2, 3 y 4. Bueno, entonces vamos a ver a qué se refiere con las fracciones 2, 3 y 4. Bueno, en la fracción segunda dice, aportaciones de seguridad social. Ah, bueno, es la siguiente definición, ¿no? ¿Qué es una aportación de seguridad social? Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley. Bueno, pues hasta ahí, si ustedes ven, las aportaciones de seguridad social y los impuestos, las dos definiciones empiezan con que son contribuciones y ambas tienen que estar establecidas en ley, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un principio, ¿no? El principio de legalidad. Y si ustedes se van a la fracción 3 y 4, ¿sí? Son contribuciones de mejoras las establecidas en ley. Son derechos las contribuciones establecidas en ley. ¿Se dan cuenta? Como que copiaron, pegaron, copiaron, pegaron. Pero bueno, es una técnica legislativa muy depurada. Entonces, vamos a ver qué es la aportación. Es una contribución establecida en ley a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. ¿What? ¿Alguien que me puede explicar qué es esto? ¿Me ayudan? ¿Alguien que si yo lo leo y diga, no, pues sí está súper entendible, profesor, yo sé perfectamente qué es. ¿A qué se refiere esto? Alguien que quiera participar o a lo mejor darnos su punto de vista, ¿no? Sobre esta fracción segunda. Pues es que tendríamos que saber cuáles son las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social. Ok. O sea, Fíjate, para empezar, la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado. ¿Sí? Entonces, el Estado sustituye a unas personas en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social. Y entonces, ¿qué se entiende por seguridad social? A ver, díganme. ¿Cómo fue la pregunta, perdón? Sí, ¿qué es la seguridad social? La seguridad social para mí sería como mi afiliación, ¿no? Al IMSS. Ajá. Fíjense bien. Que obviamente el patrón pone una cierta porción del cobro para el derechohabiente y yo como derechohabiente pongo otra cierta cantidad. Sí, la seguridad social, entonces, estamos hablando que es una protección, ¿no? Para los trabajadores, ¿no? Esto viene un poquito pegado, debemos de saber un poquito, tener antecedentes de lo que es nuestra ley laboral, de lo que son los derechos que tenemos nosotros, ¿no? Como trabajadores, y en realidad, pues aquí también forma parte del derecho fiscal. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que para estudiar derecho fiscal tenemos que tener
comprendido ciertos conceptos que vienen de diferentes ramas del derecho, y yo les decía, tenemos que saber un poquito de civil, un poquito de familiar, incluso ahora, si ustedes se meten a las declaraciones, te preguntan, ¿no? Oiga, ¿cómo obtuvo sus ingresos? ¿Bajo sociedad conyugal o por sí mismo? Entonces, ya antes eso no pasaba, ¿no? Hoy día, conforme hemos avanzado digamos, en esta parte informática, cada vez son más precisas las preguntas y cada vez hay mucho más conceptos y se tiene que estudiar de una forma, perdón, de una forma global, ¿no? Ahí, si ustedes me hablan de eso, tenemos ahí parte de lo que es la seguridad social y nos dice que es una protección que tiene la sociedad o la parte trabajadora, ¿no? Que proporciona a los trabajadores o a los individuos y en su caso a los familiares de estos individuos, es decir, a los hogares, una seguridad de acceso a la asistencia médica para garantizar la seguridad de la misma. En particular nos habla de algunos seguros, o sea, cuando estamos hablando de que tenemos una protección social para asegurar algo, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros estamos hablando de un seguro, ¿correcto? ¿Sí se entiende esta parte o no? Cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando de un seguro, ¿sí? Estamos hablando, en este caso, de lo que nos acredita el seguro social. Y entonces nosotros entramos a otra parte del derecho que se llama derecho de seguridad social. Entonces, fíjense, aquí tenemos que conocer un poquito de obligaciones, que es derecho civil, un poquito de constitucional, que es importante, la base de nuestros derechos, un poquito de derecho laboral en cuanto a la protección de lo que es la seguridad social, y la especialidad como tal del derecho de seguridad social, ¿sí? Cuando hablamos de estos seguros en particular, hablamos de, por ejemplo, la enfermedad, hablamos del caso de vejez, hablamos de seguro de desempleo, de invalidez, de accidentes de trabajo, de maternidad, que por ahí los doctores dicen que es un estado de gravidez, ¿no? Se concentra, el embarazo se toma como un desequilibrio de la persona, ¿no? Entonces, incluso también hablamos de seguro de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la seguridad social tiene que ver con toda esta seguridad que debe de dar el Estado, ¿sí? Para que los hogares de una sociedad estén, digamos, asegurados por cualquier situación. Me decía un alumno, ¿no? Me decía, oiga, profesor, pues usted lo dice bien bonito, pero yo voy al Seguro Social y es un problema siquiera que me den una ficha o entrar o me tienen parado ahí o me dan. Entonces, yo no encuentro lo que usted me está diciendo de que mi hogar se sienta seguro. Bueno, eso es otra cosa. Yo les decía la vez pasada, tenemos que ver qué nos dice la ley, ¿sí? Y después ver lo que es la realidad y también saber exigir nuestros derechos, ¿no? Me decías que no me quieren recibir un enfermo en emergencias, no, no es que te lo quieran recibir, es que tú tienes el derecho de que se reciba, si de verdad es una emergencia, ¿no? Entonces, porque a veces creemos nosotros que llegamos con una emergencia y no es así. Le digo, discúlpame que sea tan cruel esta parte, ¿no? Incluso si tú llegas al hospital del Seguro Social, hay una tabla en donde ya te indica que es emergencia, ¿no? Una emergencia es algo que pone en peligro la vida de un ser humano en estas 4 escalas, ¿no? Aquí tú puedes medir si estás o tienes una emergencia o no, o puede subsistir, ¿no? Llegó una persona con zafado el hombro, ¿no? Y llega una persona con 7 balazos, ¿cuál será una emergencia? No, pues los 7 balazos, por supuesto. Claro, ¿no? Entonces, el médico tiene Sí, que... ya está muerto. ¿Mande? Ya es prioridad 0. Claro, ¿no? O sea, le vamos a dar prioridad al balazado. ¿Por qué? Porque peligra su vida. El otro dice, es que me duele muchísimo, para mí es una emergencia. Sí, pero no peligra tu vida.
¿no? Pero, Entonces, pero, por ejemplo, en cuestiones que no son tan visibles como estos ejemplos que nos pone, por ejemplo, mi papá en octubre del año pasado tuvo por ahí un problemilla igual de salud, entonces yo le hablé a la ambulancia porque pues mi papá estaba vomitando y total que se le cerraron los pulmones y no podía respirar. Y bueno, pues primero me pasaron al médico y me empezaron a hacer un montón de preguntas, de verdad preguntas que rebasaron los 5, 10 minutos y por supuesto mi paciencia y acabé colgando. Entonces, ¿hasta qué grado esas cuestiones que no se pueden ver sí son una emergencia? claro, para eso hay una tablita y debe de haber un estudio previo de los doctores. Si lo haces por teléfono, entonces yo, por ejemplo, te diría, es que, ¿por qué no lo llevas al hospital? ¿No? A lo mejor me dices, no lo puedo mover, está inmovilizado, hablamos del balaceado, ¿no? Lo tengo aquí y no sé si moverlo o no moverlo. A lo mejor pido una ambulancia al 911, ¿no? Y Ajá. ellos tienen un protocolo para determinar si el grado de, digamos, de emergencia, ¿no? Porque también, de verdad se los digo, hay cosas irrisorias, ¿no? Hablan al 911 y es que de verdad mi perrito se acaba de tragar un hueso. O No, sea, bueno, sí. o sea, pero créeme que hay personas que lo hacen. Entonces, aquí es lo que nosotros tenemos que vislumbrar, hasta dónde sí y hasta dónde no. Aquí en nuestra materia lo que tenemos que ver es entender los conceptos y qué es lo que para qué es para lo que vamos a contribuir, ¿sí? Los impuestos ya vimos que es todo lo diferente a las fracciones 2, 3 y 4. Entonces tengo que entender qué es la fracción 2, qué es la fracción 3, qué es la fracción 4 y de ahí partir para entender qué es un impuesto. ¿Ven? Entonces, una aportación de seguridad social debemos de entender que es todo aquello que el Estado está obligado a darnos como protección, como sociedad, como individuo hacia nuestros hogares para asegurar el acceso a varias cosas, ¿no? A la asistencia médica, para garantizar la seguridad en cuanto tengamos un seguro de vejez. ¿Por qué de vejez? Pues porque cuando eres viejo a determinada edad ya es muy difícil que se te contrate. Entonces, ¿qué parece, no? Pues bueno, hay un seguro de vejez, hay un seguro de desempleo, hay un seguro de enfermedad, decíamos de gravidez, ¿no? El seguro de gravidez o de maternidad, de accidentes de trabajo. Todo esto se considera seguridad social. Su nombre lo dice, todo lo que le dé seguridad a la sociedad. ¿Y qué mayor seguridad que la que se le puede dar médicamente o las necesidades básicas de un individuo o de su propio hogar? ¿Se entiende que es una aportación? Entonces, perdón, qué es la seguridad social? Entonces, cuando hablamos aquí de aportaciones de seguridad social, pues para que el Estado nos pueda dar un servicio médico, para que el Estado nos pueda dar alumbrado, para que el Estado nos pueda dar un seguro de maternidad, para que el Estado nos pueda dar el tan famoso seguro de desempleo del hoy gobierno, para todo eso, pues se necesita dinero, ¿correcto? Entonces, decíamos nosotros, ¿para qué son nuestras contribuciones? Para esta parte. Entonces, una parte del gasto público va destinado a las aportaciones de seguridad social, ¿sí? Y entonces aquí tenemos algo que se llama Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿correcto? ¿Sí lo ubican o no? Y también tenemos al ISSSTE, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Y entonces ahí, ¿cómo decirlo? Como ustedes saben, la parte laboral o el derecho laboral en el artículo 123 nos divide, ¿no? En dos secciones ese artículo, en dos apartados, apartado A y apartado B, ¿no? En una parte es para los trabajadores del Estado y la otra para los particulares. ¿Ven? Entonces, aquí también nosotros tenemos que ver por qué, porque estamos hablando de una sociedad y entonces hay dos instituciones, ¿sí? Digamos, se encargan, ¿sí? De lo que tiene que cumplir el Estado,
¿sí? De lo que nosotros tenemos que proporcionar como, bueno, como Estado, estoy hablando como Estado, de lo que el Estado tiene la obligación de proporcionar a las personas que se vean beneficiadas por estos servicios de seguridad social. Bien, entonces, el mismo Estado, ¿qué hace? Pone al Seguro Social o pone al ISSSTE a dar estos servicios. Pero para que funcione el Seguro Social, para que funcione el ISSSTE, el Estado les va a dar una participación del gasto público, ¿sí? A través de decíamos nosotros, de un presupuesto, ¿sí? Y listo, ¿no? Obviamente, el IMSS, ¿qué nos da? Una atención de salud, una protección social, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué nos da el ISSSTE? Lo mismo, ¿no? Te da prestaciones que van a ser o pretenden darte una mejor calidad de vida. ¿Sí? La seguridad social es que tú tengas un estatus mínimo de vida, del buen vivir, y cada vez este sea mejor. Oiga, profe, pues es que usted habla bien bonito y ya parece político. Yo la verdad es que lo que me da el Seguro Social solo son dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque si yo soy patrón, tengo que estar pague y pague y pague. Si soy trabajador, me descuentan, me descuentan, me descuentan. Sí, pero ahora les voy a poner la otra parte. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que tenía un seguro de gastos médicos mayores, que su póliza cubría, si mal no recuerdo, hasta 3 millones, y entonces se le acabaron los 3 millones y después él tenía cáncer, bueno, tenía cáncer y se le acabó. Y le dijeron, bueno, a partir de tal fecha, si usted gusta que le sigamos prestando nuestros derechos aquí perdón, nuestros servicios aquí en el hospital, con mucho gusto, pero ya me tendrá que empezar a pagar. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que dijo, oye, no, pues yo no voy a poder mantener esta situación, pero toda la vida he pagado mi seguro social, entonces voy a tener que ir para allá porque ya no tengo más opción. Y entonces en el seguro social lo metieron a cancerología, y en cancerología le empezaron a dar quimios y todo ese tratamiento se pagó con esas cuotas que se están dando, ¿sí? Entonces yo le decía a él, bueno, tú pagaste tus cuotas, ¿cuánto pagaste? No, pues fíjate que yo pago, supongamos, ¿no? Es un ejemplo numérico no real. Supongamos que yo pago 2,000 pesos al mes de seguro social. Oye, ¿y esos 2,000 pesos al mes, tú crees que alcancen para cubrir el tremendo servicio médico que te están dando? Pues, ¿verdad que no alcanza? Ok. Oye, ¿y tú pudiste haber acudido desde el principio al Seguro Social? Sí, claro, tú pudiste haber acudido desde el primer momento, ¿no? Te hubieran hecho estudios. Oye, pero es que, ¿qué crees? Que son 6 meses de aquí a que me atienden. Sí, pero bueno, eso es una cuestión de que ya también, es algo que aquí en México se ha hecho estudios, se ha hablado muchísimo. Seguro Social está rebasado en la medida de que ya no es suficiente lo que, digamos, la capacidad que tienen de atender a la sociedad, ¿no? Y lo mismo el ISSSTE, bueno, el ISSSTE menos, ¿no? El ISSSTE es un poquito, digamos, está un poquito más liberado de trabajo. Pero esa es la parte en la que nosotros tenemos que cooperar. Eh, Cuando nosotros hacemos aportaciones de seguridad social, se supone que es para esta situación. Les comento esta parte del amigo con cáncer, porque bueno, pues él ahorita ahí anda caminando y feliz de la vida, ¿no? Y ahora hasta te platica su historia y te dice, yo ya veo diferente la vida, ya de querer ser millonario, ya lo último que quiero es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo vivía estresado, vivía con esto, vivía con lo otro, y ahora lo ven y es un joven, es un señor ya grande, pero es un jovenzuelo disfrutando de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo una oportunidad de vivir después del cáncer. Entonces, ¿será bueno? ¿No será bueno? Bueno, aquí ya son cuestiones que no tienen que ir más allá, ¿no? De una plática de 10 minutitos. Pero lo importante que yo les quiero hacer notar aquí, ¿qué es, qué es esta parte? ¿Qué es la aportación de seguridad social? Bueno, la aportación de seguridad social es esta aportación que se da para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida, para que nosotros tengamos esa seguridad en nuestros hogares, dice la ley, dicen por ahí,
los libros para que nosotros tengamos estos seguros que nos den acceso a estos varios servicios, ¿no? A estos varios seguros. Eso es la aportación de seguridad social. Bien, ahora, ojo, seguimos las contribuciones de mejoras. Las contribuciones de mejoras son las establecidas en ley, como ya vimos, a cargo de las personas físicas y morales, pero aquí dice claramente que se beneficien de manera directa por obras públicas. ¿Se acuerdan cuando pusimos el ejemplo? Yo les decía esto en la primera clase. Oigan, pues una obra pública es cuando arreglaron, por ejemplo, todo el circuito, ¿no? Aquí en Ciudad de México. Arreglaron circuito interior y ¿me veo beneficiado de forma directa? Sí, porque yo transito por circuito casi todos los días de la semana, ¿no? Simplemente para llegar al aeropuerto tienes que agarrar el circuito. Entonces, ¿me veo beneficiado de forma directa? Claro que sí. ¿Es una obra pública? Claro que sí. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de contribuciones de mejoras, ojo, yo les decía que hay programas, aquí lo que pasa es que también a veces nosotros no nos informamos, pero aquí hay programas en donde a través de nuestros representantes delegacionales, etcétera, etcétera, o incluso hay veces que lo puedes hacer directamente con la delegación, tienen un presupuesto para obras públicas con participación ciudadana. Y yo les decía, pues es que mi calle ya está horrible y quiero cambiar la banqueta, ¿no? A veces dicen, me tocó también con una persona, me decía, es que yo no sé por qué aquí en esta, íbamos pasando por una calle que estaban arreglando y están en esa zona en específico, siempre están arreglando calles, están arreglando cuestiones de parquecitos, están arreglando alumbrado. Y dice, es que yo no entiendo por qué en mi colonia nunca van a arreglar nada, pero aquí algo ha de pasar, han de dar un dinero, han de, no sé, han de ir a ver. Y bueno, es que precisamente en tu expresión está tu respuesta, es que no sabes, ¿no? Que si tú te informaras, te darías cuenta que los vecinos se pusieron de acuerdo, fueron a la delegación y dijeron, oye, nosotros compramos todo el cemento y la pintura para que nos arregles todo lo que es la banqueta de tal tramo a tal tramo, delegación. ¿Sí? Quiero meter el proyecto, que es más o menos lo que se llevaría en metros, bla, bla, bla. ¿Sabes qué? No sé, ¿cómo se llama este? Delegación Benito Juárez, yo pongo el cemento, tú pones la mano de obra y se hace una solicitud de contribución de mejora, que no es otra cosa que una obra pública, ¿no? ¿Por qué es pública? Porque van a arreglar toda la banqueta de todas esas calles, o de esa calle en particular. Pero ¿qué sucedió? Que nosotros fuimos, investigamos, hicimos, a ver qué es, o qué proyectos hay de mejoras en nuestro entorno, ¿no? Por eso dice que aquí te ves beneficiado de manera directa, ¿ok? Y en muchas de las ocasiones, como les decía, las delegaciones abren programas para esta situación. ¿Qué pasa? Que si nosotros como ciudadanos no vamos y lo ejercemos, pues entonces la delegación empieza a gastar ese dinero en cualquier otras cosas o en obras públicas, ¿sí? Que no te beneficien de forma directa. Aquí el secreto está en que nos beneficie de manera directa. ¿Por qué nos va a beneficiar? ¿Y por qué voy a tener que contribuir? Porque estas se hacen a través de convenios. Así como les dije que había convenios de coordinación fiscal para el cobro de impuestos, para el cobro de contribuciones, aquí lo mismo. Hay convenios a nivel estatal y a nivel federal para hacer obras públicas que nos beneficien de manera directa. ¿Se dan cuenta? Ok. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso de aprovechamientos de los bienes de dominio público de la nación, así como para recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, que cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentran previstas en la Ley Federal de Derechos. Entonces, ojo, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del impuesto al valor agregado, ley especial sobre productos y servicios,
Ley Federal de Derechos. ¿Se fijan? Ya estamos viendo muchas leyes que van en un ámbito federal. Ahorita estamos en ámbito federal. Bien, entonces aquí tenemos que ver o nos tenemos que ir a la Ley Federal de Derechos. En la Ley Federal de Derechos, ¿qué hay? Yo voy a ir a sacar un derecho, por ejemplo, ¿no? Les decía yo, el derecho del agua. El derecho de agua es el pago de un derecho, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿No? Hasta ahí dice la boletita, pago por derecho de agua. Derecho. Es claro, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tendríamos que ver en esta Ley Federal de Derechos cuáles son a los que tenemos acceso. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, puede ser una licencia para los pilotos aéreos. Obviamente los pilotos aéreos tienen una licencia federal, ¿correcto? Es como una licencia de manejo que tenemos aquí local, pero ellos a nivel federal, pues porque van a pilotear un avión que sale del aeropuerto de la Ciudad de México, bla, 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 pero ellos tienen que sacar forzosamente su licencia de aviación, ¿no? Y esto es un pago de derechos, sí, porque ¿quién la expide? Yo no la puedo expedir, Vero no la puede expedir, ¿no? O sea, un particular no nos la puede expedir, ¿sí? ¿Puede haber una concesión? Sí, pero esa concesión va a decir, yo te tramito todo, pero quien la expide en realidad es un servicio que es prestado por el Estado, ¿sí? ¿En funciones de qué? De derecho público. Obviamente, cuando nos emiten esa parte, pues es derecho público. ¿Se entiende? Sí, gracias. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, ahora, si vemos todas estas contraprestaciones, hablábamos que teníamos pues que cumplirlas, ¿no? Al final del día las contraprestaciones estamos viendo que son obligaciones establecidas en ley, ¿no? Las contribuciones, todas las contribuciones es aquello establecido en ley que regularmente se va a ver a través de un pago, ¿no? Yo tengo que hacer un pago forzosamente, el pago de las contribuciones. Es mi obligación contribuir. Bueno, entonces ya sé que existen 4 tipos de obligaciones: los derechos, las aportaciones de mejoras, ¿sí? La seguridad social y todo lo que no es eso, entonces dígase impuesto. ¿Se entiende? Sí. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que ver un tema bien interesante, la relación jurídico-tributaria. Entonces, aquí decimos, la existencia de las contribuciones provoca indudablemente el surgimiento de una relación jurídico-tributaria, constituida por el conjunto de obligaciones que se obligaciones que se deben el sujeto pasivo y el sujeto activo, y se extinguen al cesar el primero en las actividades reguladas por la ley tributaria. Ahí tenemos de dónde se sacó, que es el libro de Margain. Y bien, entonces, ¿cómo puedo entender los elementos de la obligación? Tenemos un sujeto pasivo, tenemos un sujeto activo y tenemos un objeto. Y esto nos va a dar una cuestión material y una cuestión formal. Vamos a explicar esto. El sujeto pasivo es el obligado, el que debe de pagar, o sea, aquel a quien se le puede exigir jurídicamente el cumplimiento de la obligación. Pues, ¿quiénes son los que van a pagar? ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Las personas físicas y morales, ¿no? Los gobernados, como le quieran llamar, en derecho fiscal. ¿Perdón? ¿Alguien que quiera participar? No, no, nadie. No, perfecto. Entonces el sujeto pasivo son los gobernados, ¿no? Son aquellos que están bajo este gobierno y que son los que debemos de cumplir con las obligaciones, ¿no? En el caso del artículo 31 dice, todos los mexicanos están obligados al cumplimiento, ¿no? Bla, 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 bla. Bueno, entonces, ¿quiénes son los obligados? Los mexicanos a contribuir con el gasto público, punto, ¿no? Los gobernados, si le quieren llamar de otra manera.
Los contribuyentes, también tomamos la característica de contribuyentes. Van a escuchar cada vez que vean en las leyes fiscal, el contribuyente está obligado, según el artículo tal, a hacer el pago de sus impuestos, a más tardar el día 17 posterior de cada mes, bla, 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 bla. Entonces, nosotros somos los sujetos pasivos, ¿sí? Ahora, ¿quién es el sujeto activo? Es el titular del derecho, el que puede exigirnos a cumplir de forma jurídica, ya sea coercitivamente o no, se considera el sujeto activo. Entonces, es el titular del derecho, es quien tiene la facultad jurídica de exigir el cumplimiento de la obligación. Fíjense bien, aquí hay algo bien importante. Yo les decía alguna ocasión, la autoridad solo puede actuar en el marco de lo que la ley le faculta. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Eso es derecho administrativo, ¿no? Sí. Las autoridades solo pueden hacer lo que les faculta la ley, lo que la ley dice que pueden hacer. A esto se llama facultad jurídica, ¿no? Y regularmente es de una autoridad. Y para saber qué es una autoridad, bueno, tenemos que ir al derecho administrativo y decir, bueno, ¿qué es una autoridad? Bien, yo espero que esto lo tengan bastante claro. Entonces, el objeto, ¿cuál será el objeto de la relación jurídico-tributaria? Lo que el acreedor puede exigir del deudor. Es decir, ¿yo qué le puedo exigir como Estado a todos mis gobernados? Este objeto puede ser un hecho positivo en el que a su vez puede consistir, como bien lo decíamos, en la teoría de las obligaciones. La teoría de las obligaciones nos dice que existen obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, ¿correcto? Entonces, aquí en este caso hablamos que el objeto puede ser un hecho positivo al que a su vez puede consistir en dar o en hacer algo, o un hecho negativo consistente en no hacer algo. ¿Se entiende? Ahora bien, tenemos dos cosas bien importantes. La relación jurídico-tributaria nos va a arrojar una cuestión material y una cuestión formal, ¿sí? Cuando nosotros vamos a presentar nuestras obligaciones fiscales, regularmente lo hacemos a través de las declaraciones, ¿bien? Siempre y cuando seamos siempre y cuando seamos sujetos, ¿sí? Obligados a la presentación de estas obligaciones. ¿Por qué? Porque también hay facilidades administrativas que las vamos a ver, en donde no todos los contribuyentes están obligados a presentar sus declaraciones, ¿ok? Pero supongamos que la regla general es que debemos de presentar nuestras obligaciones. Y entonces aquí nos habla de una cuestión formal y una cuestión material dentro del cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? El cumplimiento de las obligaciones, repito, tiene dos aspectos, un cumplimiento formal y un cumplimiento material. El cumplimiento formal es el proceso para el pago, es decir, la presentación de nuestras declaraciones. ¿Qué pasa? Quiero poner este ejemplo. Fíjese, licenciado, o fíjese, contador, que yo tengo la obligación de presentar mi declaración. Ok. Entonces tengo un contador, me hace mis cálculos según mis ingresos, según mis gastos, me hace mi declaración y me dice, oiga, me dice mi contador, oiga, el licenciado Cristian, usted tiene que pagar un impuesto de 5,000 pesos. ¿Le mando su declaración para que lo pague? Sí, mándemela. Entonces, el hecho de que se meta un contador, presente la declaración en el portal de Hacienda y me mande la declaración, ahí estoy cumpliendo con la obligación de presentar mi declaración. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Hola, hola. ¿Siguen ahí?
Sí, profesora, aquí estamos. Bueno, yo sí estoy. Bien. Entonces, ¿se entiende esto, lo que es la obligación formal? Que es la pura presentación. Sí, ¿Sí? Ok. sí, sí, se comprende. Y después viene la parte de lo que es el pago de la contribución. Ya mi contador me mandó la declaración y mi contador hizo el cálculo y me dijo que tengo que pagar 5,000 pesos. Entonces, no basta con que yo presenté mi declaración. Esa declaración hay que pagarla. Entonces, cuando hablamos de que tenemos una relación jurídico-tributaria y que tenemos como objeto el hecho de dar, de hacer o de no hacer, en muchas de las ocasiones el cumplimiento de nuestras obligaciones se da en dos formas. Una que es la de presentar, ahí es una obligación de hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Presentar mi declaración. Ok, ya la presenté. ¿Ahí se acaba mi obligación? No, ahora tengo que hacer que esa presentación formal se convierta en algo material. Entonces saco mis 5,000 pesitos, voy al banco y pago. ¿Se entiende? Entonces el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias se divide en formales y materiales. ¿Dudas hasta aquí? No, gracias. No, ¿Va- profesor, gracias. ¿Vamos bien? Sí, sí, muy bien. Ok. Bueno, pues entonces yo espero que se me fue muy rápido el tiempo. Ay, no, se escuchan como robots, no logro comprenderlos. No, no se comprende. ¿Alguien que quiera participar? A ver, No, muchas gracias. se escucha sumamente, se escucha sumamente cortado. Quisiera escribírmelo en el chat. Es que se escucha muy, muy cortada su comunicación, licenciada. Ni se ve quién está hablando, todos tienen el micrófono cerrado. Ah, de ser Lau, ya vi. Sí, era Laura. Licenciada Laura, ¿alguna duda? Lo que pasa es que se escucha sumamente cortada su comunicación. Discúlpeme, no se logra comprender. Pero si me plantea una pregunta por el chat, con mucho gusto se la contesto. ¿No? Bien. Bueno, pues entonces, la próxima clase vamos a ver algo, vamos a seguir hablando ya de la cuestión del cumplimiento de nuestras obligaciones. Vamos a entrar. Déjenme ver. Se está disculpando Laura por el chat. Dice que algo le pasó a su red de internet, que una disculpa. Ok, es que yo no veo el chat. Bueno, lo tengo abierto, pero dice chat de la reunión. Pero No, pero el de Magister de WhatsApp. Ah, ya, con razón no la, no la ubicaba, discúlpeme, sí, no tengo aquí mi teléfono, trato de dejarlo porque créanme que de repente ahorita llego y ya tengo como 50 mensajes. Bueno, vamos a ver algunos otros principios muy importantes, sí, ya ahorita entrando a la obligación, vamos a ver algunos principios que también son muy importantes como abogados ustedes y también me interesa mucho ver la cuestión de cómo sacar algunos documentos ya directamente en la página de Hacienda, porque a ustedes como abogados, el derecho fiscal, pues obviamente no los voy a poner al cálculo de impuestos, ni saber cómo se saca una PTU, no por el momento, ¿no? Y me refiero a PTU para aspectos fiscales, sino aquí lo que ahorita está muy en boga, a efecto de que ustedes puedan
desempeñarse en un ámbito laboral es el cumplimiento precisamente de estas obligaciones. Lo que se da ahora, o lo que se le llama ahora, antes era auditoría interna en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ese era el nombre anterior. Hoy día, bueno, todo va cambiando, pero la esencia es lo mismo. Estoy hablando de lo que podemos nosotros llegar a encontrarnos en el mercado laboral. Y en el mercado laboral aquí, obviamente, ¿alguien tiene su micrófono abierto? ¿Me ayuda? Gracias. En el mercado ahorita se entiende como compliance, que no es otra cosa, ¿sí? Que el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el control de este cumplimiento, y regularmente lo que se hace es que hay una asesoría sobre este cumplimiento. Hay lo que nosotros anteriormente, les decía yo cuando era estudiante, se decía que era la auditoría interna sobre el control de las obligaciones de una empresa o de un empresario, ¿sí? Hoy día los juicios fiscales son complejos. ¿Por qué? Por las garantías fiscales que hay que exhibir. Son, al convertirse en juicios de alto riesgo, ya no todos en el mercado laboral están dispuestos a irse a un juicio fiscal. Es complejo, y regularmente los que llegamos a tener estos juicios solamente son los despachos muy grandes, ¿no? Entonces, ¿qué son los que tienen clientes? Pues de un alto impacto económico, o de empresas pues transnacionales, que sí les convendría de cierta manera lo que es costo-beneficio llevar un juicio fiscal. Entonces, si ustedes quieren, podemos ir viendo esta parte que a mí me parece muy interesante, como lo es la parte de llevar el orden del cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal. Me gustaría ponerles ahí un ejemplo muy pequeñito que puede ser llevado desde un cliente pequeñito, ayudarle a esta parte, hasta un cliente pues, completamente, digamos, muy grande, ¿no? Y por grande me refiero a una empresa transnacional, o a un cliente que puedan llegar a tener ustedes de manera importante. Entonces, eso es lo que quisiera ver yo la siguiente clase, estos puntos constitucionales que no hay que dejar de lado, que nos van a servir para entender la defensa fiscal, para entender los impuestos y cómo deben de ser, pero también me gustaría llevarlos un poco más ya al que esta materia les sirva hoy en día a ustedes como abogados, a lo que el mercado nos está pidiendo, ¿no? A lo que ustedes puedan ocupar el día de mañana, como lo es el compliance. Y pues seguramente también me gustaría ya por ahí mandarles, ya estas diapositivas, yo creo que se las mando en breve. No sé si les llegó la demás información que subí ahí al grupo, y si no, lo vuelvo a enviar, que eran las jurisprudencias, unas lecturas, unos libros, y no sé si ya tienen ustedes esta información. Si no, háganmelo saber con la licenciada Carla, y con mucho gusto yo les devuelvo la información, o les hago el reenvío de la misma para que se las hagan llegar a ustedes. Y pues de mi parte sería todo por el día de hoy, para terminar lo más puntual posible. No sé si haya alguna duda, algún comentario, algo que sea participación de ustedes. Yo nada más, por favor, si es tan amable de mandarnos el material que nos dice, porque yo no recuerdo que nos haya llegado. Y si nos llegó, pues entre tanta información, la verdad ya se perdió. Entonces, por favor, si nos lo envía, se lo voy a agradecer. Con mucho gusto. ¿Les parece bien si se lo mando entonces a la licenciada Carla, que me haga favor de compartírselo a ustedes? Sí, gracias. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, siendo todo por el día de hoy, les deseo que tengan bonita noche y nos vemos pronto. Podríamos vernos, creo que tenemos una clase pendiente, ¿no? Se supone que es esta. No, pero tenemos otra clase pendiente, ¿no?
No que yo sepa, pero si nos quiere dar una extra, pues bienvenida, gracias. Pues a mí sí me gustaría, digo, yo trato de adaptar mis tiempos. Hoy de verdad me hicieron correr como no tienen una idea, pero lo hago con mucho gusto y con mucho cariño. Si les parece bien, podríamos vernos el día viernes, ahora sí que a la misma hora y por el mismo canal. Sí, está bien. Podría ser Sí, está bien, gracias. podría ser el día viernes y entonces Sí, avanzar perfecto. un poquito más en esto y entonces ya nada más ponernos de acuerdo también con Magister para que nos abra el espacio y con mucho gusto estoy para servirles. Sí, está muy bien, muchas gracias. Bueno, Claro Gracias. que sí, entonces nos vemos el viernes, ya es un hecho. ok, gracias, bonita noche, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches a todos, a todos. Hasta luego.